de la Comisión de Investigación. El primer punto es el acta de la sesión constitutiva, que queda a disposición de los señoras y señores diputados. Está para la disposición de ustedes. Si hubiera alguna mención sobre el acta, se ofrece la palabra. No, presidente. No hay. En la cuenta, el señor secretario de la lectura a la cuenta y después ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido oficios del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa los reemplazos permanentes, los siguientes reemplazos permanentes. El diputado señor Marcelo Díaz será reemplazado por el diputado señor Gonzalo Winter. El diputado Miguel Calixto será reemplazado por el diputado Matías Walker, que está presente. El diputado Raúl Soto será reemplazado por el diputado Rodrigo González. Y una comunicación del Partido Comunista, en virtud de la cual informa que por esta sesión el diputado señor Amaro Labra será reemplazado por la diputada Marisela Santibáñez. Eso es todo, presidente. Gracias, noble. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a los señoras y señores diputados. No hay intervención. Ok, entonces entramos a la orden del día. En esta oportunidad corresponde recibir al director del Servicio Nacional del Consumidor, señor Lucas del Villar, a fin que se refiera a la materia que estamos investigando. Se encuentra el señor director del tercer NAC, en este caso Lucas del Villar. No. Secretario, ¿está ahí? Sí, sí está. Presente y... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Junto con saludarlos, quisiera también agradecer a quienes me acompañan, su director de fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor. Para los efectos de ser lo más didáctico y también concentrado en mi presentación, voy a pasar unas láminas. Quería pedir, señor secretario, si me pueden dar autorización para poder proyectar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como decía, agradecer la invitación. Vamos a hablar de este caso que, como ustedes saben, se dio a conocer a fines o a mediados de noviembre del año pasado, donde se publica una columna en un conocido diario de circulación nacional, donde un economista hace algunas afirmaciones respecto de una de las empresas, las cuales ha sido objeto de fiscalización por parte del SUNAC, que se denomina Felices y Forrados. Al efectuar un análisis de las rentabilidades producidas por las sugerías informadas a sus clientes, los resultados, según decía esta columna, eran diametralmente distintos a la realidad. Por tanto, se deja entrever una falta de comprobabilidad en relación, al menos, de las piezas publicitarias que tendría esta empresa. Es por eso que en el mismo día, en un noticiero radial, el director nacional que les habla participó en la discusión respecto al ámbito regulatorio que tenían las distintas autoridades en materia de este tipo de asesoría, donde se afirmó que el SENAC efectivamente tenía un ámbito que establece el artículo primero de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de fiscalización de proveedores que ofrecen servicios por el cual se paga un precio tarifa, incluyendo precisamente el giro, el modelo de negocio de esta empresa, Felices y Forrados, y por tanto bajo el escrutinio y fiscalización sobre todo en los procesos de comprobabilidad de la publicidad asociada a estos servicios. De estas informaciones que el SENAC inicia un proceso de levantamiento de información bajo el control de la Subdirección de Fiscalización. Recordemos que es creada bajo la Ley 21.081, que entra en vigencia en marzo del año 2019, es decir, prácticamente un año y pocos meses más con anterioridad al inicio de este proceso, y bajo el componente de la fiscalización no programada, se procede precisamente a citar a las diversas empresas del mismo rubro para ejecutar una serie de labores de fiscalización, incluyendo la inspección directa de las páginas web, y a su vez se solicitó amplia información respecto de estas empresas.
Bueno, como les señalaba, en atención al componente y también a la modalidad de fiscalizaciones que se inicia este proceso, hay que recordar que la Ley 21.081 establece ciertas directrices que deben contener un plan anual de fiscalización basado en un riesgo que es público. Las directrices, obviamente que el plan operativo tiene cierta reserva en cuanto a la entrega de información, sobre todo relacionadas con proveedores, mercados y submercados, y eso forma parte de la política de fiscalización de este organismo. Esta fiscalización no programada considera algunos criterios de selección, principalmente un servicio no personalizado de recomendación de cambio de fondos previsionales y también dentro del mercado o el ámbito de atribuciones que otorga la ley del consumidor que es susceptible de fiscalizar. En segundo término, que estas empresas representan reportes en sus sitios web que comparan las rentabilidades obtenidas. O sea, hay información que debe ser veraz, oportuna y que son de pública difusión para los consumidores, donde se determina cuál es la estrategia y la rentabilidad de estos que se espera obtener de parte de los fondos de pensiones conforme a las recomendaciones que realizan este tipo de empresas, y también que dichos reportes tienen una rentabilidad entendiendo que hay un modelo de negocio con una estrategia sugerida para obtener un mayor beneficio para sus clientes. Es así como el SENAC también levantó la información disponible por las empresas, no solamente en los sitios web, sino que también en las distintas piezas publicitarias a las cuales tuvo acceso. Y bueno, ¿cuáles son estas compañías? Como se puede ver en la imagen, son la empresa AFP, la empresa ASJ SPA, Hace Fondos, la empresa Felices y Forrados SPA, y también la empresa Nilsoft Informática Limitada, ¿cierto?, que tiene este nombre de fantasía, que es Fondo Alerta. Bueno, los criterios de análisis en lo que respecta a la materia inspeccionada, es importante recalcar que la Ley del Consumidor define el artículo primero lo que es la publicidad, lo que son los avisadores, establece el ámbito de atribuciones que otorga la Ley del Consumidor en términos de las relaciones propias de consumo, como sería la prestación de estos servicios, y además alguna regulación más específica, el derecho que le asiste al consumidor a contar con información veraz y oportuna, sobre todo en materia de publicidad, aspectos básicos como la comprobabilidad, como que no puede ser inductiva a error o engaño, que no puede establecer elementos, criterios objetivos que obviamente difieran de la realidad, entre otros principios que están debidamente dispuestos por el legislador, pero que también han sido construidos en base a los criterios jurisprudenciales y la doctrina en nuestro país, que ha sido bastante, ha dictado bastantes instrucciones y que han sido recogidas incluso por circulares interpretativas de parte del SENAC. Hay criterios que son jurisprudenciales que, como hemos visto, han facilitado la resolución de los casos en los cuales el tribunal ha acogido multas presentadas por el mismo SENAC. Asimismo, la actividad publicitaria, como es sabido, digamos, de guardar conformidad con estos principios básicos, y hay principios relacionados con la disponibilidad de los soportes publicitarios que se relaciona específicamente con este principio de comprobabilidad. Es por eso que el SENAC ha solicitado amplia información respecto de estos proveedores para acreditar la evidencia científica, la evidencia técnica, el principio de veracidad, como hemos dicho, en la información, y que las empresas también deben comunicar a la comunidad toda la información respectiva a la realidad respecto a los servicios que ofrecen y que por tanto no sea inductiva a error o engaño, como establece la ley, y menos que genere una confusión respecto de la idoneidad y de la eficacia respecto del servicio contratado y ofrecido por parte de estas compañías. Como les decía, parte del análisis de los antecedentes proporcionados establecieron algunos criterios objetivos de priorización de estas empresas. Estamos hablando de un volumen de clientes, un número de suscriptores bastante alto, algunos de los cuales incluso suscriben contratos de adhesión o términos de condiciones generales que están reguladas bajo la ley del consumidor, y también un impacto mediático del proveedor en el mercado, obviamente en la medida que haga mayor difusión a través de los medios de comunicación social de su modelo de negocio a través de la publicidad, y también es importante el tiempo que llevan operando en el mercado, y esto determina ciertos indicios de que la empresa hasta la fecha tenga también un mayor volumen de clientes y obviamente un impacto mayor de detrimento de los consumidores en el caso de que esta publicidad se desvíe
de los principios básicos de veracidad y comprobabilidad y, por tanto, afecte patrimonialmente a los consumidores que eventualmente pueden ser objeto de ella. Dentro de las hipótesis infraccionales que maneja la ley del consumidor, como hemos señalado, está la falta de comprobabilidad y la publicidad, y también la vulneración de los principios básicos a este derecho a la información veraz y oportuna que tienen los consumidores, relacionado principalmente con las afirmaciones de estos proveedores que constituye este modelo de negocio que ha sido puesto bajo el escrutinio y la fiscalización del SERNAC en este proceso de investigación. También se analizaron las cláusulas de los contratos de adhesión. Recordemos que los contratos de adhesión son definidos con aquellos los cuales el predisponente simplemente dispone de la redacción de los mismos y los consumidores adhieren sin tener posibilidad de poder negociar las cláusulas o estipulaciones contenidas en este contrato. Básicamente en estos servicios de asesoría, contienen en algunos casos exenciones totales de responsabilidad de parte del proveedor del servicio. Estas son las principales infracciones que se pueden aplicar a esta hipótesis en relación a información veraz y oportuna, como hemos señalado, artículo 3º, inciso 1, literal de IE, en materia de irrenunciabilidad anticipada de los derechos, que está regulado en el artículo 4, dice relación también con el artículo 16, letra G, que regula precisamente las cláusulas y su contenido en los contratos de adhesión. Tienen multas asociadas también de 300 unidades tributarias mensuales, al igual que la información veraz y oportuna. El deber de profesionalidad, que es un deber amplio que está establecido en el artículo 23, inciso 1, y básicamente se refiere a la generación de un resultado dañoso en términos de generar un perjuicio patrimonial, y este perjuicio patrimonial evidentemente está justificado por la causalidad en la información en las piezas publicitarias, ¿cierto? Y esa también tiene una multa de 300 unidades tributarias mensuales. La publicidad engañosa tiene una multa mayor que pueden llegar hasta las 1.500 unidades tributarias mensuales. Y por último, la comprobabilidad que está establecida imperativamente en el artículo 33 de la Ley del Consumidor, con esta multa base de 300 unidades tributarias mensuales. Bueno, el SERNAC, además de hacer levantamientos de la información, ofició a estas compañías pidiéndole amplia información. Podemos ver ahí el número de los ordinarios y las fechas de notificaciones. Están pendientes todavía de análisis algunas de estas piezas y sobre todo información complementaria al respecto. Muy importante la coordinación interinstitucional, como digo, con la superintendencia de pensiones. Aquí lo importante es lo relacionado con antecedentes técnicos propios de carácter oficial en materia previsional y principalmente la información que ha sido recabada por parte de la superintendencia respectiva, que fue acompañada al SERNAC a fines del año pasado, 22 de diciembre, con el ordinario 8670. Sin embargo, se realizaron algunas reuniones posteriores con la superintendencia de pensiones y entre los equipos técnicos del SERNAC, y ahí se hizo un análisis más pormenorizado de los detalles de la fiscalización a las distintas empresas, cuáles han sido los principales hallazgos, el ámbito de la regulación en términos de asesoría financiera, y también focalizado en la comprobabilidad de la publicidad y las distintas piezas que estaban disponibles en los sitios web y también en redes sociales, donde el SERNAC pudo levantar información en relación a este tipo de piezas. Algunas hacían un llamado directo a recomendaciones de cambio y las otras relacionadas más bien al modelo de negocio y su idoneidad, es decir, cómo podía generar un impacto positivo patrimonial al consumidor en la medida que siguiera esta recomendación. Es así como el requerimiento de la superintendencia el 18 de enero del 2021, en el cual se respondió a una serie de elementos técnicos y esta información, que si bien es oficial y se puede acompañar incluso en los procedimientos judiciales a iniciar, permiten también alimentar la fiscalización en curso y dar un mejor análisis de los antecedentes que fueron proporcionados por las empresas. Es así como se hizo llegar una serie de antecedentes, entre ellos ordinarios, que van desde el año 2009 a la fecha, precisamente por esta superintendencia, y acompañando también algunos elementos específicos de análisis de pieza y de distintos ámbitos regulados por la norma sectorial del año 2012, principalmente hasta la fecha. Y también se acompaña un informe que contiene una nota técnica que se denomina Evolución y Desempeño de los Cambios de Fondo, que fue publicada en mayo del año 2020, está disponible incluso en la página web
Ahí se señala también que se acompaña una presentación que da cuenta precisamente del análisis técnico de esta recomendación y cómo esta van evolucionando. Como podemos ver, el estado de la fiscalización en curso dice relación con estas 4 compañías priorizadas de acuerdo a los elementos que se han señalado, conforme al plan anual de fiscalización basado en riesgo que está publicado, su directriz en la página web del CERNAC, que tiene una validez anual, y se cuenta con información suministrada por la empresa que permite el análisis. Hay una de estas que está todavía en una nueva exigencia de entrega de información dentro del proceso de fiscalización, no se han entregado, evidentemente, que va a ser denunciada, y además el CERNAC puede escalar sus atribuciones, incluso llegando a la incautación de estos antecedentes. Estamos en una etapa actual de análisis y de revisión general de estos antecedentes, solicitando algunas precisiones en algunos aspectos y sobre todo levantando los criterios técnicos que serían aplicables precisamente a la comprobabilidad de estas piezas publicitarias. El curso de acción entonces respecto de la empresa AEFP es en evaluación, lo mismo que ASJ SPA, y en caso Felice Forrado esta definición de acción concreta en relación a estos 2 aspectos, tanto cláusulas como relacionados con la comprobabilidad, y a Nilsoft Limitada a la espera de nuevos antecedentes que, como señalaba, han sido requeridos. Eso es cuanto puedo informar en términos resumidos del proceso que ha realizado el CERNAC en materia de asesorías previsionales y de estas empresas tan particulares que han sido priorizadas para el análisis de sus piezas y los procesos de fiscalización del CERNAC. Muchas gracias, presidente, y quiero atento a todas las preguntas que puedan tener. Gracias, director, muy amable. Voy a ofrecer la palabra a los diputados. El primero que levantó la mano fue don Leopoldo Pérez. Tiene la palabra, don Leopoldo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión y a nuestros invitados. Y por su intermedio, al director del CERNAC. Dentro de la exposición que él hizo, al final, el último cuadro habla de estado de cierre, el trámite, etcétera, de las 4 empresas por las cuales el CERNAC estaría, primero, solicitó información, y en segundo lugar, que con los antecedentes proporcionados, ellos estarían sometidos, digamos, a esta indagatoria o análisis de la información para poder emitir una opinión definitiva del servicio, en este caso el CERNAC. Entonces, me gustaría si pudiera profundizar en esa etapa, porque, claro, uno que no se maneja con el lenguaje interno del CERNAC, para poder explicarle al resto de los miembros de la comisión y también para quienes nos pueden estar viendo en esta sesión de comisión, entender en qué consiste esta etapa en que usted nos mostró al final y específicamente cuáles son los antecedentes, resumidamente obviamente, que se le están solicitando a estas empresas para ver si reúnen algunos de los requisitos que usted detalló de acuerdo a la ley, publicidad engañosa, comprobabilidad, etcétera, etcétera. Entonces quiero saber un poquitito más en detalle porque la verdad es que no queda claro. Eso, presidente, gracias. ¿Se ofrece la palabra? Nadie. Yo quiero hacer una pregunta, presidente. Usted habla de un plan anual de fiscalización en donde se establecen parámetros, ¿cierto?, de la rentabilidad obtenida, de la rentabilidad de los fondos y de la rentabilidad de un fondo en particular. Y eso, dice usted, obedece por tanto, a la evaluación del modelo de negocio y la estrategia que ofrecen estas compañías o estas empresas para aquellos que compran estos servicios. Dentro de eso, ¿ustedes qué observaron? ¿Qué cosas a ustedes les llamó la atención respecto del ofrecimiento que hacen a las empresas y los efectos que esto surte en cuanto a las orientaciones que le dan a los respectivos usuarios? Eso por un lado. Y la segunda, respecto del aspecto publicitario. Hay una batería donde se promocionan todas las bondades, todas las capacidades, los propósitos que tienen estas empresas, versus, ¿cierto?, el servicio efectivamente entregado. ¿Qué ustedes constataron, qué vieron, qué midieron respecto de en estos planes de fiscalización? Gracias, director. Si no hay intervenciones por ahora de los diputados, le rogaría que usted entregara respuestas a los requerimientos de los diputados. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el CERNAC después de un largo proceso de análisis y recabar información, no solamente de requerimientos directos, sino que labores de fiscalización, incluso
en distintas páginas web, en distintas publicidades, con distintos soportes y adicionalmente el complemento de la información técnica recabada y también solicitada a la Superintendencia del Ramo, es que el SERNAC cuenta con hallazgos específicos en materia infraccionales. Estos hallazgos, la verdad es que todavía no se puede dar a conocer en detalle porque estamos en un proceso de judicialización donde se requiere la notificación de las contrapartes. Por tanto, si damos más detalle, eso podría generar una posición de ventaja en materia de los términos legales y judiciales que se aplicarían en este caso para las contestaciones correspondientes. Hay que recordar que el SERNAC tiene esta facultad no solamente de fiscalizar y presentar demandas colectivas, sino que en estos casos también puede, ante los juzgados de policía local, solicitar que se apliquen las multas respectivas, que pueden llegar hasta las 1.500 unidades tributarias mensuales, como mencionábamos, y también el que se bajen todas las piezas publicitarias y se haga una suspensión inmediata de las mismas. Pero para ello los tribunales tienen que estar operando con normalidad y no solamente resolver el término de la presentación y proveer debidamente estas denuncias, sino que también lograr la notificación de las contrapartes, porque recordemos que los plazos que establece la ley son aquellos que tienen para responder y formular sus descargos en estos procedimientos contravencionales. Me gustaría igualmente dar el espacio al subdirector de fiscalización del SERNAC para quien ha dirigido directamente estos procesos de levantamiento de información, de fiscalización y de investigación precisamente, pero no sin antes mencionar que la verdad es que el volumen de información ha sido bastante acabado y amplio, no solamente el tiempo de análisis de cada uno de los procesos de negocio que realizan estas compañías, sino que también el cómo han sido sus piezas publicitarias y cómo están ido evolucionando. Recordemos que estamos hablando de un periodo bastante largo a la cual han funcionado, pero también hay frases incorporadas precisamente en nuestras presentaciones judiciales que dan cuenta también de un análisis de un periodo largo en los cuales ellos, algunas de estas compañías, atribuyen un beneficio importante para los consumidores en términos de las ganancias, de seguir sus recomendaciones y tratan de justificarlo en un periodo largo de tiempo. Por tanto, el daño podría ser incluso mayor. Esto se ha cruzado en base a los elementos técnicos y por eso se ha hecho un recálculo de las rentabilidades que técnicamente han ofrecido no solamente los datos disponibles para la superintendencia, sino que se han contrastado con aquellas piezas publicitarias que han entregado las compañías. El plan anual de fiscalización, como les decía, basado en riesgo, tiene elementos que permiten también realizar una fiscalización no programada cuando hay ciertos elementos técnicos, como es en este caso, sobre todo en relación a volúmenes de contratos vigentes y los detrimentos que se podrían generar de seguir precisamente estas piezas publicitarias que podrían contener, como nosotros hemos sostenido, algún tipo de publicidad inductiva de error o engaño en este caso. Presidente, si me lo permite, para explicar más en detalle, pero haciendo la reserva en relación a que esto todavía es motivo de una discusión judicial que está pendiente, quería dar paso a Ariel Espinosa, que es el subdirector de fiscalización, que ha dirigido los procesos orientados a hacer un adecuado levantamiento y sobre todo poder discriminar aquellos aspectos contravencionales, incluyendo los relacionados con las cláusulas, que las cláusulas o estipulaciones contractuales contenían contratos de adhesión y en este caso condiciones generales de contratación, como han ampliado también nuestros tribunales de justicia el ámbito de aplicación de la ley de consumidores, están regulados en el artículo 16 y siguiente, y ahí también hemos visto algunas de estas estipulaciones que podrían significar una contravención grave de los principios, sobre todo en relacionado a la equidad y sobre todo a las eximentes de responsabilidad, amplias en torno a la prestación de servicios de esta naturaleza. Antes de eso, presidente, yo le pregunté a usted si es que en los planes de fiscalización anual ustedes habían encontrado algún atisbo, alguna medición respecto de lo que se ofrece versus lo que se logra por parte de los usuarios. ¿Eso usted me lo podría responder? Sí, presidente, el análisis que hizo el SERNAC de los reclamos, la verdad es que no encontramos un volumen importante para ejercer acciones más robustas en términos de buscar compensaciones directas a los consumidores afectados en virtud de los reclamos. Hay que recordar que, el año pasado, 2020, el SERNAC tuvo un incremento muy significativo de los reclamos, pero están relacionados con materias que son más contingentes
en relación a los principales servicios de consumo. Estamos hablando principalmente relacionados con servicios de telecomunicaciones, de comercio electrónico, materias financieras, pero de productos que son más masivos, como las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, crédito hipotecario. Entonces, no había un volumen muy relevante de reclamos de consumidores en esta materia, sino que más bien los procesos de fiscalización se orientan en base a elementos que son cruces incluso de las representaciones que no hacen los consumidores. Así como nos orientamos, sin embargo dejamos un espacio también de fiscalización no programada, que fue precisamente el que permitió hacer estos análisis, y estamos esperando que se tramiten, digamos, las acciones y poder ahí darles más antecedentes cuando se hayan notificado al menos estas. Gracias. Bueno, autorizamos entonces al señor que está presente para que lo comunique. Presidente, el subdirector Ariel Espinosa, que nos acompaña. Presidente, presidente. Antes de eso, diputada Jenny. Sí, gracias, presidente. Antes que pasemos con don Ariel, me gustaría preguntarle a don Lucas del Villar, que no me queda claro si hay infracciones, ya hay infracciones, porque lo que veo aquí además que solo ha concluido el proceso en contra de Felices y Forrado. Entonces usted dice que no puede dar a conocer mayor información porque hay procesos judiciales. Solo contra Felices y Forrado, las otras 3 empresas también están con procesos judiciales. Si nos podría contar un poquito más, por favor. Ok. Director. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, sí, efectivamente el SERNAC todavía se encuentra analizando antecedentes de algunas de estas compañías, los procesos judiciales, en particular uno que estamos esperando que se efectúe la notificación por parte de los tribunales de justicia. La verdad es que son plazos judiciales, entonces no es mucho lo que nosotros podemos hacer para acelerar esos procesos. Sin embargo, no descartamos iniciar otro tipo de acciones. Es por eso que nosotros sí tenemos hallazgos específicamente en materia de publicidad, y es por eso que me acompaña su director de fiscalización para que pueda dar detalles, entendiendo que hay ciertos aspectos que no pueden ser informados todavía por razones estratégicas y de buen servicio en relación a nuestros procesos de cumplimiento, de enforcement, ¿cierto? De lograr que las empresas hagan un adecuado no solamente ajuste en términos de publicidad, sino que sean debidamente sancionados con las multas más altas que establece nuestra legislación. Presidente. Sí. Sí, presidente. Matías. Walker por acá, muchas gracias. No, simplemente saludar al director y hacerle una pregunta de un tema que surgió hoy día. Estoy leyendo el Diario Financiero. Acaba de publicar una nota que se titula, comillas, la carta del adiós, Gino Lorenzini deja su última recomendación antes de bajar la cortina de Felices y Forrados. Y la nota señala, en resumen, sugirió dejar un 50% de los ahorros previsionales en el fondo A, el más riesgoso, y la otra mitad en el E, el más conservador. La pregunta concreta es si esta última recomendación, entre comillas, de esta empresa que usted mencionó y que está por otras denuncias en un proceso sancionatorio, se ajusta o no a la legalidad y al ordenamiento jurídico. Muchas gracias, presidente. Director, por favor. Muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio al diputado Walker. Efectivamente, una muy buena pregunta la que él realiza, porque aquí hay una recomendación pública. Esta recomendación pública está regulada bajo a las normas del derecho común, ¿cierto? El derecho civil. Hay autores que se han explayado recientemente en relación a las recomendaciones y con el ámbito de responsabilidad que están reguladas no solamente en relación al mandato, sino que a los términos generales de la responsabilidad extracontractual. Ahora, sin embargo, en materia de protección de los derechos de los consumidores, el ámbito o el perímetro regulatorio y de acción que tiene el SERNAC se refiere a las relaciones jurídicas que tienen consumidores con proveedores, ¿cierto? Por tanto, no podría responderle si en este caso tendríamos que analizar cuáles son los antecedentes y sobre todo si es que hay piezas publicitarias,
hay recomendaciones dirigidas a consumidores o derechamente hay comunicaciones que a los clientes de esta empresa podría estar enviando, en este caso, el representante legal, entiendo, de la compañía. Entonces, en términos generales, lo que tendríamos que hacer es un levantamiento si efectivamente estamos hablando de piezas publicitarias o simplemente una recomendación amplia donde se podrían aplicar normas de responsabilidad civil, pero ya en el estatuto del Código Civil, ¿cierto?, de las reglas del derecho común. Para esto último, insisto, tendríamos que analizar todos los antecedentes para ver si estamos dentro del ámbito de la regulación de ley del consumidor y específicamente si hay una relación, un vínculo jurídico previo que establezca esta posición de garante y por tanto deber específico de responsabilidad por parte del proveedor. Para ir cerrando esa pregunta, entonces el SERNAC va a realizar el análisis de esos antecedentes vinculados con este caso, donde es como decía el diputado, la última recomendación, y si eso efectivamente se da en el ámbito de las relaciones de consumo. Voy a dar espacio al subdirector, que podrá también referirse a este y los otros temas, y particularmente al proceso de levantamiento de información, y sobre todo algunas piezas publicitarias que, si bien no se pueden dar todos los detalles, son bastante elocuentes la forma que se hizo la publicidad en relación a estas empresas, y particularmente dos. Sería bueno que quien va a intervenir se pronunciara sobre la pregunta o lo que señala el diputado Matías Walker respecto de lo que aparece en el Diario Financiero hoy día, porque eso no es inocuo, tiene efectos, para bien o para mal, pero tiene efectos sobre los fondos, sobre el proceder de quienes son los dueños de las cuentas de ahorro individual. Entonces, la pregunta es si, de acuerdo a sus atribuciones, o no pudieran actuar de oficio, porque allí ya hay un hecho notorio y público. No es, el Diario Financiero no es un tema menor, a mi entender. Dejo planteada la inquietud y la pregunta, entonces le ofrezco la palabra al señor sí, por favor. Ariel Espinosa, presidente. Ariel Espinosa, ok. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Voy a tratar de responder algunos de los detalles que han solicitado. Lo primero, se consultó respecto al plan anual. El plan anual considera fiscalizaciones no programadas y no todas deben obedecer a reclamos. Eso nosotros lo hemos señalado por escrito en el documento que señala las directrices. Está público, desde todos los años se publica a inicio de año, donde se hace expresa mención a que puede ser bajo incluso o no existir reclamos en algunas materias e igualmente es relevante ejecutar acciones de fiscalización porque hay mercados donde existe una asimetría de información demasiado importante entre los proveedores y los consumidores. Por lo tanto, a veces pasa que los consumidores no tienen los conocimientos o la expertise técnica suficiente ni siquiera para plantear un reclamo o percibir una situación que pudiera ser atentatoria de la normativa de ley del consumidor. Entonces eso explica por qué a veces hacen fiscalizaciones que no tienen necesariamente reclamos, y una fuente de información pueden ser antecedentes que están ocurriendo y que son mencionados, por ejemplo, en la prensa, en redes sociales, y el SERNAC trata de monitorear esa situación para tener una actitud proactiva y estar anticipándose a los problemas que puedan ocurrir. Eso por un lado. Acá, pasando a la otra pregunta, pero conectando el tema, lo que nosotros identificamos es que habían algunos actores dentro de este mercado, no son muchos, y hay algunos que son de tamaño muy pequeño, tienen pocos clientes, pero de todas maneras se fiscalizó al mercado en su conjunto, y hay una priorización del análisis de una de estas empresas. No quiere decir que las otras no van a ser analizadas, de hecho están en este momento, es parte del proceso, pero hay una priorización porque hay una que tiene un volumen de consumidores con contratos vigentes que va variando a lo largo de los meses, pero que es significativamente mayor que todas las demás, y por eso hay una priorización para abordar a esa primero. Estamos hablando de que una tiene, la que tiene más consumidores, más contratos, tiene cerca de 190.000 contratos a la fecha en que requerimos información, y en cambio la que tenemos datos y que le sigue no alcanza a tener 1.000 consumidores con contratos. Entonces hay una diferencia de magnitud muy importante que explica el por qué hay una que es más prioritaria que las demás. Pero eso no quiere decir que las otras no estén siendo
objeto de análisis y el requerimiento de información apuntaban en la misma lógica. Lo otro, para especificar una de las consultas que se formuló, los hallazgos entre cada proveedor no son comparables. Y esto, tal como dijo el director, no podemos hacer el análisis de detalle, porque eso va a ser propio del procedimiento que el director mencionó, que requiere los plazos judiciales. Pero esto tiene que ver con que lo que el CERNAC está fiscalizando es tomar las informaciones y frases publicitarias que cada uno de los proveedores contiene, ya sea en su sitio web o en sus redes sociales, y ver cuál es la información que respalda cada una de esas afirmaciones. Entonces, si ustedes se fijan, es un trabajo de mucho detalle, de análisis, y tiene que ser muy técnico, muy preciso, porque se utilizan en algunos casos conceptos de la economía, de rentabilidades, de valores de cuota. Es muy importante determinar las fechas en que ocurrieron las recomendaciones. Entonces, cada uno de estos análisis toma, por una parte, el elemento de información y de publicidad que planteó un proveedor, le pide la comprobabilidad en términos de saber a qué fechas específicamente se refiere, qué valores cuota tomó, de qué fondo, de qué institución previsional, y los compara, y luego hacemos un análisis de contraste con la información que tenemos, que es oficial, de los valores cuota oficiales, las fechas, y hacemos ese contraste y vamos haciendo el cálculo uno a uno, y eso arroja un análisis que ahí es donde no podemos profundizar. Los proveedores tienen distintos números de frases y algunas hablan de rentabilidades, otras hablan de disminución de riesgos de pérdida, que tienen reglas de cálculo distintas. Entonces, cada uno tiene su propia naturaleza. Algunos son textos, otros son gráficos. Entonces, no es comparable, y por eso todos los hallazgos que se hayan detectado un proveedor X no son asimilables necesariamente a los demás. Y con eso quiero pasar a otra de las consultas que se formulaban respecto de estos cursos de acción. Nosotros también lo hemos puesto por escrito en la Política Nacional de Fiscalización, que está disponible en el sitio web del CERNAC. Determinamos cuáles son las alternativas que cuenta el CERNAC a propósito de una fiscalización, y ahí podrán identificar, existen las denuncias de interés general cuando se trata de perseguir alguna arista infraccional, para que el juez de policía local aplique una sanción. Podemos requerir el cambio de conducta en algunos casos cuando son tipos de infracciones muy menores, de acuerdo a lo que señala el propio artículo 58A, que indica que para las micro y pequeñas empresas se puede requerir el ajuste de la conducta. Podemos también pasar a la etapa de un paso más colectivo, cuando se dan esos supuestos de que se requiere indemnizar a los consumidores. Hemos visto que en general estos no son estos casos. Entonces, hay distintas alternativas, y cada una de ellas se aplica proporcionalmente a la entidad de los hallazgos. Y como hemos señalado, cada proveedor puede tener hallazgos de distinta gravedad. Hay algunos que pueden ser que no tienen su información suficientemente sistematizada, organizada, no tienen datos. Otros presentan los datos, pero los cálculos no se condicen con las frases que ellos utilizan de determinados porcentajes de rentabilidad para un periodo específico de tiempo. Entonces, es variado, pero la proporcionalidad da cuenta del curso de acción posible. Finalmente, solo reiterar que la fiscalización, en torno a la última pregunta, la fiscalización radica en torno a la información y publicidad que cada proveedor realiza, y no es una fiscalización respecto del modelo de negocios. Eso es parte de otra normativa que está más próxima a la Superintendencia de Pensiones, y el rol que le corresponde al CERNAC tiene una naturaleza normativa muy acotada, que es la que explicó el director en la presentación. No sé si con eso respondemos un poco en detalle algunas de las consultas que se han planteado. Leopoldo. No pedí la palabra, solamente hice el gesto de... Que está de acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta, estimado. Si ustedes revisaron
los fundamentos, en qué se basa el ofrecimiento de la rentabilidad, cuáles son los parámetros, qué elementos se consideran para construir una supuesta rentabilidad a partir de las orientaciones que ellos entreguen y que son los servicios que se contratan. O sea, eso quisiera saber si ustedes también revisaron eso y si se condice en definitiva con la realidad, porque esto actúa en la economía y de acuerdo a cómo la economía se va desarrollando, también le pasa mejoras en términos positivos y en detrimento también cuando la economía está mal, a los fondos. Entonces, ¿cuál es el fundamento, cuál es el basamento que tienen la elaboración de el propósito para lograr una mejor rentabilidad? El ejercicio que se planteó es tomar una frase. Por ejemplo, una frase tipo sería: hemos logrado en un determinado periodo de tiempo, para poner un ejemplo, 12 meses, un porcentaje de rentabilidad, y los proveedores tienen distintas maneras de plantearlo, pero lo comparan con un fondo determinado y de una entidad previsional determinada. Lo que nosotros hemos hecho es tomar esos planteamientos e identificar, bueno, qué tan general pueden ser, y comparar con el dato objetivo, que es el que todo el mundo tiene acceso, pero es un análisis técnico, que es los valores cuota. Los valores cuotas de esos fondos, y compararlo a lo largo de las series de tiempo y verificando a lo largo de esa serie de tiempo para cada proveedor qué recomendación precisa hizo en esa serie de tiempo respecto de la composición de los fondos, y haciendo la ponderación correspondiente entre los valores cuota de una AFP. Ahora, ese es un análisis dentro de cada apreciación. A su vez, hay algo que es evidente, ¿cierto?, que hay que comentar, que es muchas veces va a pasar que una determinada rentabilidad en su máximo no es representativa de todas las personas que recibieron esa información, porque no todas estaban en el mismo fondo inicial o no todas están en la misma AFP, y cada AFP, como ustedes saben, tiene rentabilidades distintas. Entonces, la selección de la AFP que se utiliza para cada frase va cambiando mucho a lo largo de las distintas campañas publicitarias que realizan los proveedores. También es un factor que hemos estado estudiando, aparte de entrar dentro de cada frase específica y comparar los valores de cuota de cada una de ellas. Sí, gracias. Diputada Jenny. Presidente, me gustaría preguntarle a don Ariel, esta investigación que lleva adelante el CERNAC contra estas empresas, principalmente Felices y Forrados, de 190.000 socios que están en este negocio. Claramente el CERNAC sabe cuántos de ellos fueron perjudicados, cuánta plata perdieron. ¿Hay alguna estadística de eso? ¿Qué tanto fueron engañados por Felices y Forrados? Porque la verdad es que entre tanto término técnico no tenemos claridad de esta súper estafa que supuestamente hace Felices y Forrados en cifras, número concreto de cuántos afiliados han perdido con la asesoría de estos 190.000 pesos, o sea, personas que están en estas acusaciones y denuncias al CERNAC. Eso me gustaría saber, presidente. Gracias. Ok, el diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Simplemente precisar que en el caso concreto de la empresa que nombra la diputada Álvarez por su intermedio, o las otras empresas que están ahí mencionadas, que hacen lo mismo, el tema, primero que nada, que de acuerdo a lo que el propio superintendente de pensiones dijo en la sesión pasada, no estaban regularizados, o sea, no estaban operando sobre la base de la norma que establece para este tipo de asesoría. En segundo lugar, no es que se hable de estafa, el problema es que no hay una responsabilidad respecto de las pérdidas, pero hay un hecho mucho más grave, y eso, presidente, quiero recalcarlo, porque yo solicité por su intermedio a la Secretaría que se invitara
al presidente del Banco Central, y entiendo que él respondió que el Banco Central no tiene funciones fiscalizadoras, tanto en cuanto la invitación no era por un rol fiscalizador, que todos sabemos que no lo tiene el Banco Central respecto a este tema, y era por el hecho de que la información que el del Banco Central emanó respecto de la pregunta que hace la diputada Álvarez sí tiene relevancia. Y por eso también quiero aprovechar la pregunta de la diputada Álvarez para reiterarle a usted y por su intermedio para la Secretaría de extenderle nuevamente la invitación al presidente del Banco Central para que exponga el efecto que tienen estas cosas, no que actúe como órgano fiscalizador, sino que hay un efecto adicional, que no es solamente la pérdida de los fondos, sino que es de la persona que es asesorada o socia de cualquiera de estas empresas, sino que además el efecto que tiene en el sistema, porque el sistema financiero es un vaso comunicante, es una cosa viva y funciona día a día, o sea, tiene impactos diarios, no solamente en el mediano y largo plazo. Entonces me gustaría que también pudiéramos conocer el impacto que tienen este tipo de recomendaciones, no solo en las personas directas o que siguen a estos asesores o asesores no regularizados, por así decirlo, para usar un término elegante, pero también al sistema, al resto de la gente que no tiene este tipo de asesoría, pero que también se ve perjudicada. Eso, presidente. Gracias. Le ofrezco la palabra al director, si él estima conveniente responder la pregunta de la diputada Álvarez o a don Efraín. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, responder a la pregunta. Efectivamente, aquí es importante hacer una buena distinción de los procesos de fiscalización, que tienen un objetivo más bien de persecución contravencional de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y distinguir ese proceso de los mecanismos de compensación que tiene dispuesto el SERNAC. Para dar un ejemplo, el SERNAC durante el año pasado, 2020, realizó más de 18 procedimientos voluntarios colectivos, inició más de 10 demandas colectivas y los montos de compensación que se obtuvieron solamente el año pasado fueron cercanos a los 43.000 millones de pesos en compensaciones directas a los consumidores afectados. Para priorizar esos casos colectivos, el SERNAC tomó en consideración una serie de elementos, donde están principalmente los relacionados con el detrimento, el daño generado a los consumidores en términos agregados, y por eso se habla de procesos de colectivo o de grupo o subgrupo, ¿cierto? Son acciones de clase, y adicionalmente ciertos elementos de priorización basado principalmente en afectación del patrimonio de los consumidores, ¿ya? Ahora, para determinar ese nivel de detrimento, la causalidad tiene que ser directa, y es por eso que el SERNAC obtuvo compensaciones, por ejemplo, a través de un caso de la suscripción de créditos hipotecarios de casi 20.000 millones de pesos respecto de un banco, digamos que tenía una práctica en la cual había una diferencia entre los precios de los intereses cotizados y que eran obligatorios con los que finalmente estaban dispuestos y aprobados por cada consumidor en la escritura pública. Para dar un ejemplo, ¿ya? Ahora, en relación a estos casos, estamos hablando principalmente de la publicidad. La publicidad está regulada en nuestra legislación, está sancionada fuertemente, pero determinar la causalidad con el daño individual es materia que es mucho más compleja de no solamente determinar, sino que también de no caer en la posibilidad de presentar acciones que no tengan un efecto patrimonial y generar expectativas que no se puedan cumplir finalmente por estas acciones de clase. Hay que tener claridad que muchas veces en la causalidad de los servicios es donde se pueden perder las acciones de clase, como hemos visto en los sistemas comparados. En muchos países han ocurrido estos casos y por tanto ahí tenemos que ser más cuidadosos en relación a determinar esa causalidad. Para dar un ejemplo, cuando se habla de estafa, claro, se está hablando finalmente de disponer de información falsa, en la cual la víctima incurre en un error, ¿cierto? Ese error determina que hay un engaño y en ese engaño se genera una disposición patrimonial. Y ahí estamos configurando la estafa desde el punto de vista penal. En materia de protección de derechos de los consumidores tampoco es tan distinto, porque la información, aunque sea publicidad, tiene que determinar finalmente que hay un error y que hay una disposición patrimonial directa. Aquí lo que hay es más bien una recomendación de la modificación de los fondos. Algunos la siguen, otros no, otros la hacen de una forma distinta a los plazos que se determinan. Entonces, la relación de causalidad, al menos que nosotros pudimos detectar, no determina un detrimento y un perjuicio patrimonial directo que se pueda hacer acreditado. Obviamente que esto está en continuo análisis por parte del SERNAC. Si tenemos antecedentes que nos permitan determinar que hay un daño importante, que hay una causalidad directa
son casos que obviamente se presentan a priorización de parte de este organismo, del CERNAC. Es por eso que nosotros atendemos las herramientas conforme a la finalidad y objetivos que están dispuestas estas herramientas jurídicas. Por un lado, un juicio colectivo que no solamente tiene por objeto una sanción de multas altas a beneficio fiscal, sino que principalmente de lograr un resarcimiento, una compensación oportuna y sobre todo que permita resarcir completamente, ¿cierto?, de acuerdo al principio de indemnidad patrimonial que acoge a las demandas colectivas de la perspectiva de lo que se busca en esos procesos. Son juicios que duran años, es juicios donde hay elementos probatorios que son relevantes y así se obtiene una compensación. Y hay que distinguirlo de los procesos sancionatorios de persecución a través de las denuncias de interés general o juicios de interés general que persiguen principalmente la sanción, el cese de la conducta y eventualmente que las piezas publicitarias sean dejadas sin efecto, derechamente que se ordene por parte del tribunal que cese las mismas en los distintos medios, incluso de comunicación social que están dispuestas. Entonces, para dar simplemente elementos generales de cómo el CERNAC utiliza de forma eficiente y proporcional las distintas herramientas que le otorga la legislación, generalizando en estas dos, obviamente que tiene otras herramientas que son más específicas. Eso es, presidente, y dejo al subdirector si quiere complementar algo relacionado con este caso en particular. No, reiterar lo que dijo el director y añadir que nosotros no hacemos ese tipo de imputaciones que se han comentado. Seguimos un proceso riguroso de levantamiento de información de qué es lo que objetivamente presentan estos proveedores a los consumidores. Esa información la tomamos de sus sitios web, de sus declaraciones, y la contratamos con la evidencia que ellos nos pueden proporcionar. Si ellos no son capaces de proporcionar toda la evidencia, ahí hay una brecha que es de comprobabilidad y eso debe perseguirse de alguna de las herramientas que sean más proporcionales a ese tipo de casos. Y no las otras frases no son lo que utiliza el CERNAC. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra a los señores diputados. Presidente, solo hacer un comentario final, porque según lo que dice el director del CERNAC y don Ariel y todo lo que expone acá, hoy día creo que toma mucho más fuerza la demanda ciudadana que determinar con la AFP, que realmente lo hemos escuchado durante mucho tiempo ya y en forma generalizada en el país, que afecta al daño, al patrimonio de lo que son sus recursos previsionales, y con los argumentos que han dado aquí tanto el director del CERNAC como don Ariel, la verdad es que hacen solo ratificar cuán mal funcionan las AFP, que han generado pérdidas y pérdidas en los afiliados durante tantos y tantos años. Ese comentario nomás quería hacer. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Sí, ofrezco la palabra si hubieran intervenciones respecto del punto. No hay. Quiero someter a la... Leopoldo, porque iba justamente a sancionar lo que tú estabas pidiendo. Sí, es que, presidente, la comisión investigadora, el objetivo que tiene, creo que es investigar las acciones de los órganos del Estado respecto de las empresas asesoras del tema de asesoras, o denominadas asesorías previsionales, ¿no?, de inversión previsional. Entonces, yo no sé si habrá cambiado el objetivo de la comisión. No ha cambiado. Es para que quede claro, porque esto no es la responsabilidad, porque creo que hay otra comisión investigadora que tiene que ver con el tema que decía por cierto medio la diputada Álvarez, que es una que se creó un poco antes, que tiene que ver con el sistema de pensiones. Gracias. Gracias. No ha cambiado, para la tranquilidad, por favor, del diputado Pérez, no ha cambiado el objetivo, sigue siendo el mismo, y dentro de las libertades que puede tener los parlamentarios a plantearse, lo pueden hacer, pero está claro que... compartiendo la libertad de los parlamentarios, presidente. El objetivo está claro y ese no se ha cambiado. Gracias por comprender nuestras libertades. Muy amable. Le rogaría así que no entráramos en contrapuntos que son inoficiosos para el objetivo de la comisión. Entonces, yo lo que quiero someter es a consideración, porque veo que no hay más preguntas a quienes fueron nuestros invitados,
agradecerles por haber estado y haber dispuesto de su tiempo. Nos deja en tila el planteamiento que hizo el director para el conocimiento de cada uno de nosotros que integramos esta comisión y para el mejor proceder en el futuro. Quiero someter a la consideración, insistir en la invitación al presidente del Banco Central, entendiendo que su función no es la de ser un fiscalizador, pero sí es el rector de la economía, es el que sabe qué pasa y qué no pasa respecto de todo lo que son los diferentes factores que participan de la economía, y evidentemente los fondos de pensiones y su direccionamiento en los diferentes fondos tienen un impacto, tanto para la economía, pero también para los dueños de las cuentas. Reitero que debe ser la preocupación central de nosotros, que eso es lo que estamos privilegiando y defendiendo en esta comisión. Ya no es otro el propósito de eso. Entonces, estamos de acuerdo, les quiero pedirle el acuerdo para insistir, y al señor secretario que la idea es, en la nota que se le haga, es que nos entregue la opinión respecto de los movimientos de las corridas, o como se llame, de dueños de cuentas que se trasladan de fondo en fondo, y que eso tiene, reitero, un impacto en la economía y también en los fondos y en el mediano, largo y largo plazo. O sea, no es reitero, no hay una cuestión inocua en estos movimientos. Entonces eso también debiéramos tenerlo a la vista a partir de lo que opine o tenga claro en las mediciones que yo me imagino habrá hecho el Banco Central. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto, presidente. De acuerdo. Ok. Presidente, le informo que para la próxima sesión ya está confirmada la Comisión para el Mercado Financiero y vamos a contactar al Banco Central para incluirlo en la citación de ese día. Sí, pero secretario, en los términos que hemos acordado, que es lo que hemos planteado, porque pareciera ser que ellos entendían que no era su rol entregar información respecto de lo que estamos conversando, no voy a reiterar lo ya dicho. ¿De acuerdo? No se preocupe, vamos a hacerlo Bien. así. Le reitero los agradecimientos al director de CERNAC, el señor Lucas del Villar, y al director don Ariel Espinosa, que nos acompañaron y que nos entregaron las opiniones. Ofrezco por última vez la palabra a quienes quieran hacer uso de esta. Si no hay más intervenciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.